Hola voluntarios y bienvenidos a nuestro podcast ¿A quién le vamos a contar el cuento? Un proyecto en alianza con la Universidad de AFIT. En este podcast explicaremos la forma de identificar al usuario que será el consumidor de nuestra historia. ¿Quién es el usuario? Es la persona más importante en el proceso narrativo, ya que es quien disfrutará nuestra historia. Si logramos entender e identificar a nuestro usuario, ese conocimiento se convertirá en una ventaja en la ejecución de nuestro storytelling, porque dependiendo de nuestro usuario podremos definir la estructura de nuestra historia y determinar la mejor forma de presentar el tema. En nuestra historia, el voluntario tuvo que readaptar la forma de relacionarse con Mario para convencerlo, ya que él era su usuario. Al darse cuenta de que Mario es un millennial, enfocó la comunicación en la narrativa audiovisual y no dejando todo en la oralidad. Hay dos maneras directas de identificar al usuario que consumirá nuestra historia. La primera es a través de las características básicas de ese usuario. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su estrato social? ¿Cuál es su lugar de vivienda? ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Qué tipo de contenidos consume? ¿Qué películas y series ve? ¿Qué usa para vestir? ¿Qué tecnología usa o a qué tecnología tiene acceso? Estas características permiten definir, de acuerdo con ese perfil, qué características son importantes en nuestro usuario, cuál es la mejor manera de construir nuestra historia, para que ese conflicto, ese tema y esa resolución sean claras y directas para él. Estos datos también permiten construir nuestra historia de modo que sea vinculante para nuestro usuario, para que haya una vinculación emocional. Ten en cuenta que las historias que nos gustan más son esas historias que construyen lazos emocionales, que permiten que nos identifiquemos con el protagonista o nos identifiquemos con el tema o con el conflicto. La segunda forma de identificar a nuestro usuario es el uso de los estereotipos o los perfiles de usuario ya existentes, que pertenecen más al mercadeo pero que podemos usar para perfilar a nuestro usuario. Identificar las características de la llamada generación X o la Y. Definir cómo consumen los millennials y cuáles son los intereses de los centennials es la mejor forma de tener claro quién es nuestro usuario. Esta información permite configurar la historia para que sea pertinente a los gustos y decisiones de estos segmentos de población. Es importante aclarar que estas son esquematizaciones que responden a una clasificación desde el mercadeo y la publicidad, lo que puede llevar a generalizaciones con relación al usuario. Aunque estos dos métodos son los más usados para esta identificación del usuario, no dejan de ser metodologías carentes de problemas, principalmente cuando al usuario lo segmentamos por edad y sexo. Algo que nos demuestra el actual consumo de plataformas y contenidos es que es muy difícil afirmar que los contenidos infantiles son solo consumidos por niños o que los contenidos para adultos sean consumidos solo por adultos. Igual es la relación con la identificación sexual. No hay contenidos específicos para hombres, mujeres o para la comunidad LGTBIQA+. Sin importar la inclinación sexual, el contenido puede ser disfrutado por cualquiera. Finalmente, vale la pena aclarar que muchas veces tanta información que se puede recoger con relación al usuario puede ser abrumadora y complejizar el proceso de identificación del usuario. Pero es claro que entender al usuario nos va a permitir garantizar en una mayor medida que nuestra historia sea efectiva. Y ante todo, que vamos a lograr esa deseada conexión emocional con nuestro usuario. Recuerden explorar los contenidos complementarios y usar las herramientas propuestas para que identifiquen a su usuario. Nos escuchamos en el siguiente podcast y recuerden que este es un proyecto en alianza con la Universidad de AFIT. Hasta luego. Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir país.